El misionero fracasado. Así se titula la lección para este día domingo 30 de junio. Te invito a leer el libro de Hechos 12, versículo 12, y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Se le presenta a Marcos como Juan, también conocido como Juan Marcos. El versículo dice: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12. Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo, se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar, como registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos, en realidad, no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Te invito a leer Hechos 13 del 1 al 5 y versículo 13. Y respondemos a la pregunta: ¿cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? Dice el texto: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? En Hechos 13, 1 al 5, se presenta a Juan Marcos como parte del equipo de Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. Y aquí encontramos el contexto. Número 1, formaban un equipo en Antioquía. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, incluyendo a Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para una obra específica. Como resultado, Juan Marcos estaba con ellos como ayudante. Su participación fue significativa, aunque más adelante veremos que Juan Marcos enfrentó desafíos en el ministerio. Además, en Hechos 13, versículo 13, Juan Marcos se separó de Bernabé y Saulo y regresó a Jerusalén. Aunque no se especifica la razón, esto marcó un punto importante en su historia. Es interesante cómo las relaciones y decisiones de estos líderes influyeron en el desarrollo temprano de la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 13, describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo.
aproximadamente. Juan Marcos no es mencionado hasta en el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta en el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. La escritora Elena de White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Lo dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 127. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso retirarse. Ahora surge una pregunta muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tiene que ver con la vida cristiana? ¿Qué podemos aprender de cada una de esas experiencias? Termino con un comentario de la señora Elena que dice: Pablo juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Esto lo encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 138, de la escritora Elena White. Que Dios nos ayude a entender profundamente el escrito inspirado del libro de Marcos. Que Dios te bendiga.